Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa y bendecida noche. Es una bendición poderles saludar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga donde quiera que estén, en cualquier lugar, en sus hogares, en cualquier lugar. La gloria sea para Dios en esta preciosa noche. En esta hora quiero compartirles unos minutos de la palabra del Señor, y lo voy a hacer en el libro de los Hechos, capítulo, gloria a Jesús, capítulo 20, gloria a Dios, del libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 28. Gloria a Dios. Esto es un mensaje muy importante para nosotros en estos últimos tiempos. Gloria a Dios. Sabemos que Cristo pronto viene, amados hermanos, y debemos de estar preparados. Gloria a Dios. Y esto es un mensaje muy importante para muchos de nosotros como cristianos, para muchos de nosotros que aún predicamos la palabra del Señor, que aún estamos viendo cosas que muchos discípulos anhelaron ver, pero nosotros lo estamos viendo en estos últimos tiempos. Bendito sea el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 28, dice la palabra del Señor. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Gloria a Jesús. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo habla y dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Gloria a Jesús. En esta preciosa y bendecida hora vamos a ver un tema que lleva por nombre lobos dentro de las iglesias. Gloria a Jesús. Como les comentaba al principio, estamos viendo cosas desagradables, lamentablemente, en muchas iglesias. En estos últimos tiempos, Cristo viene pronto y debemos de estar alertas. Jesús, cuando les habló a sus discípulos en San Mateo capítulo 24 y versículo 13 en adelante, les dijo que vendrían en estos últimos tiempos muchos falsos profetas, muchos hombres, dice la palabra del Señor, que vendrán vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces, que en estos últimos tiempos están atacando a la iglesia, que están destruyendo, que están descuartizando a la iglesia del Señor con sus artes mágicas, con sus mentiras y con sus sectas. Bendito sea el Señor. En estos últimos tiempos, la iglesia está sufriendo, la iglesia está padeciendo. Bendito sea el Señor, así como lo dijo, así como lo predicó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice aquí en el libro de los Hechos,
Bendito sea el Señor, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo predica y profetiza, y en estos últimos tiempos se está cumpliendo. En estos últimos tiempos, lamentablemente, estamos viendo lobos rapaces dentro de la iglesia. Y vamos a ver un comentario de lo que habla de los falsos profetas, un comentario en estos últimos tiempos de los lobos rapaces. Bendito sea el Señor. Dice el comentario que ellos son movidos por la ambición de edificar su propio reino, o por amor al dinero, al poder o a la popularidad, y los impostores en la iglesia pervertirán la verdad del evangelio original como se encuentra en el Nuevo Testamento, al repudiar o hacer caso omiso de alguna de sus verdades fundamentales, al añadirle ideas, filosofías y psicologías humanistas, dice este comentario. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Y eso es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, amados hermanos. Eso es lo que estamos viendo de lo que el apóstol Pablo profetizó en aquellos tiempos. Y dice la palabra del Señor que los lobos rapaces, que son movidos por su ambición de edificar su propio reino o por amor al dinero. En aquellos tiempos, en los años 90, aún no se miraba todo lo que hoy está pasando. Pero del año 2000 en adelante empezaron a venir muchos falsos profetas, y de los países extranjeros, bendito sea el Señor, en el país de Puerto Rico, en el país de la República Dominicana. Lamentablemente estos hombres se pervertieron y empezaron a profetizar no de parte de Dios, no aquellas palabras de Dios que venían de Dios, sino que empezaron a profetizar lo que hoy conocemos, un evangelio acomodado, lo que hoy conocemos, un evangelio de prosperidad financiera. Porque hoy los falsos profetas solo hablan de dinero, solo vienen a sacarle dinero al pueblo del Señor. Lamentablemente, estamos viviendo en estos tiempos. El apóstol Pablo, uno de estos siervos del Señor, dice aquí la palabra que él se interesa y se preocupa para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados. Pero estos hombres, en lugar de ayudar a los necesitados, en lugar de darle una ayuda a los necesitados, estos hombres vienen a acabar con la gente que lamentablemente necesitan una mano. Estos hombres vienen, dice la palabra del Señor, por eso el apóstol Pablo les dice lobos rapaces, porque un lobo es un animal hambriento. Y la palabra del Señor nos enseña que no habla solamente de uno, sino que Pablo dice, vendrán lobos rapaces, habla de una manada atacando a la iglesia del Señor.
Y es triste y lamentable, amado hermano, de lo que hoy estamos viviendo. Y este mensaje, este video lo hago no para ofender a nadie, sino que para que nos demos cuenta de lo que estamos viviendo, sino para que nos demos cuenta de que estamos en un tiempo final, que ya sea la muerte nos sorprenda o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos hombres liberales, bendito sea el Señor, el apóstol Pablo, todos los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, y también el apóstol Judas, que encontramos el libro de Judas, bendito sea el Señor, que está atrás del libro de Apocalipsis. Este apóstol, bendito sea el Señor, habla y está también denuncia a estos falsos profetas. También denuncia a estos falsos profetas, bendito sea el Señor. Y vamos a verlo en esta preciosa noche, bendito sea el Señor. Vamos a ver lo que el apóstol Judas denuncia a estos hombres en estos últimos tiempos. La carta del apóstol Judas, bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, capítulo 1 y versículo 3 en adelante. Dice la palabra: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado cubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Veamos y escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a las redes sociales y si vamos a la televisión, vamos a ver a estos hombres que están atacando a la iglesia. Y la iglesia está tan ignorante porque no lee la palabra del Señor, porque no leen la Biblia. Pero hace unos días estaba viendo por las redes sociales, por el Facebook, que un hombre de estos superapóstoles, que se hacen llamar apóstoles hoy en estos tiempos, decía este hombre decretaba, bendito sea el Señor, decretaba en el futuro algo positivo. Decretar es algo asegurar en el futuro, sabiendo que nosotros no podemos asegurar nada el día de mañana. Porque la palabra del Señor dice que cada día trae su afán, trae su mal. Y el libro de Santiago, el apóstol Santiago dice, si Dios lo permite, pero él no está diciendo yo decreto, sino que él dice, si Dios lo permite. Saben, aquellos tiempos también había mucha gente como hoy en día, lamentablemente están metidos en las iglesias. El apóstol Judas, bendito sea el Señor, denuncia a estos hombres, y también el apóstol Santiago. Santiago dice, en lugar de decir si Dios lo permite, viviremos mañana, traficaremos mañana, iremos a tal lugar. Pero estos hombres decretan algo que en la cual el único que sabe si vamos a vivir mañana se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que sabe si mañana nosotros vamos a vivir.
Puede ser de que hoy nos sorprenda la muerte o su venida, pero el día de mañana es incierto. Pero estos hombres lo que hacen en estos últimos tiempos, iglesia del Señor, dice la palabra, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, dice la palabra del Señor, y exhortando, o sea que el apóstol exhorta a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, dice la palabra, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Lo triste y lamentable hoy, amado hermano, amigo que me está escuchando y que me está viendo en esta preciosa hora, lamentablemente eso se está viviendo en estos últimos tiempos y Dios prohíbe tales cosas. Dios prohíbe que un cristiano esté en fiestas mundanas. Pero estos falsos profetas, estos hombres en la cual habla el apóstol Judas, dice la palabra del Señor que hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano. O sea que ellos ya no hablan de Dios. O sea que ellos ya no tienen la confianza en nuestro Dios, sino que confían en sí mismos. Y no solamente ellos mismos están acarreando esa maldición, sino que también está lo que están haciendo que la iglesia, que la iglesia también participe en sus malas obras. Bendito sea el Señor para siempre. Dice la palabra del Señor. Mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que en aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, dice la palabra del Señor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Estos son manchas que en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Bendito sea el Señor para siempre. Dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuanto a cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, dice la palabra del Señor.
porque en estos últimos tiempos Dios está hablando. Pero muchas personas, muchos hermanos, no quieren salir de esa vanidad de la vida. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor que estos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, estos hombres han entrado encubiertamente. Estos hombres son lobos rapaces. Estos hombres, dice la palabra del Señor, que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, les llama animales irracionales. Son personas que no entienden, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es libertinaje? Bendito sea el Señor, todo lo que hoy se está viviendo. Lamentablemente, y eso es lo triste y lamentable de lo que estamos viviendo. Hoy vemos en las iglesias, y muchos dicen que Dios solo ve el corazón. Muchos se han creído esto por los falsos maestros en decir Dios solo mira el corazón. Pero mi hermano, Dios no solo mira el corazón. Tesalonicenses dice que Dios quiere cuerpo y alma y todo vuestro santo ser. Dios no solo mira el corazón, porque el corazón es engañoso. Jeremías habla del corazón y él dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Por eso dice la palabra del Señor que estos hombres solo han venido por el dinero. Solo a ellos lo que les interesa es su billetera, es su dinero, pero no le interesa su alma. Ellos no están interesados a que usted se vaya al cielo. Ellos están interesados en su diezmo, en su ofrenda. Bendito sea el Señor. De eso habla el apóstol Pablo, bendito sea Dios. Por eso el apóstol dice a la iglesia, bendito sea el Señor, por tanto miren por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea que la palabra aquí habla y le habla a los pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos del Señor. Hoy, bendito sea Dios, hoy estamos viendo mucho libertinaje en nuestras iglesias, en muchas iglesias. Y muchos no quieren entender. Y muchos, bendito sea el Señor, no quieren entender la palabra de Dios. Muchos hoy en día tienen el mensaje como que fuera un mensaje de libertinaje. Pero aquí Judas les habla claramente. El apóstol Judas, inspirado por el Espíritu Santo, él habla y dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, dice la palabra del Señor. Se corrompen. Bendito sea el Señor. Hace 2 años, cuando empezó la pandemia,
estos falsos profetas, todos se escondieron. Estos hombres, todos se escondieron, nadie salía. Todos estaban encuevados en sus hogares. Pero aquellos hombres de Dios, yo veía mucha gente predicando en las calles, en cualquier lugar. ¿Sabe por qué? Porque a eso Dios nos ha llamado. Y una de las cosas, estos hombres decían, no, que hay que respetar a la ley, que hay que respetar esto. Hay cosas que a nosotros nos conviene respetar, obedecer de las leyes terrenales. Pero también hay cosas que no debemos, que no nos conviene obedecerlas, que no nos conviene hacerlas. Y esto fue una orden, no fue una ley. Estos hombres se desaparecieron en la pandemia. Pudimos ver claramente con nuestros propios ojos quiénes eran los profetas de Dios y los falsos profetas que habla el apóstol Pablo aquí en capítulo 20 del libro de los Hechos y versículo 28 en adelante. Pudimos ver claramente quiénes eran esos hombres. Pero sabe, el hombre de Dios estuvo predicando la palabra, no cayó la palabra del Señor. Porque sabemos quién es nuestro Dios. Pero por eso dice la palabra del Señor. Y habla sobre los lobos rapaces. Dice la palabra, dice este comentario, movidos por la ambición de edificar su propio reino o por amor al dinero, al poder, dice la palabra del Señor, de ser popular. Bendito sea el Señor. Dice este comentario, que ellos buscan la ambición de edificar su propio reino o por amor al dinero. Bendito sea Dios. De eso habla el apóstol. De eso habla el apóstol Pablo y hoy se está cumpliendo en estos tiempos. En nuestro tiempo se ha cumplido. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Jesús pronto viene. Es cierto, tenemos que cumplir con nuestros deberes con nuestros deberes como cristianos, con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Pero ellos no nos salvan, ellos no pueden salvar nuestras vidas. Lo que salva es estar en santidad con el Señor. Y la santidad no es solamente interna, sino que también externa. O sea, que Dios no solo ve el corazón, sino que ve todo, también lo que está afuera, en nuestro vestuario, en todo. Bendito sea el Señor. Pero estos hombres, de lo que habla Judas, bendito sea el Señor. En el capítulo 1, en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. La palabra del Señor dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. De esto habla el apóstol. Por tanto, mirad, dice la palabra del Señor, y por vosotros, dice la palabra de Dios. Oiga el apóstol Pablo cómo denuncia a estos falsos maestros.
El apóstol sabía, y él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Están descuartizando al rebaño del Señor. En lugar de ayudarles, en lugar de ayudar al necesitado, le están quitando. En lugar de darle una mano a aquel cristiano que está pasando luchas y pruebas, que está pasando por momentos difíciles. Estos hombres en sus predicaciones saben lo que dicen. Si usted siembra 1000 quetzales, usted va a cosechar 1,000,000. Mentira del diablo. Porque mancillan la carne, bendito sea el Señor, están descuartizando al pueblo de Dios. Tengamos cuidado, iglesia, predicadores, prediquemos la verdad del Evangelio. No prediquemos por dinero, no prediquemos para que nos den dinero, prediquemos por la voluntad del Señor. Dios sabe nuestra necesidad. Dios sabe que si hoy no tenemos, mañana tenemos, mañana vas a escuchar que alguien va a llegar a tocar tu puerta y la mano de Dios, bendito sea el Señor, Dios provee a aquel que vive con integridad hacia Él. Pero estos hombres, porque no viven integridad, en comunión con el Señor, por eso andan descuartizando, destruyendo al pueblo de Dios. Con mentiras, con palabras que ellos mismos están inventando, que no viene de parte del cielo, no viene de parte de Dios. Con este mensaje, bendito sea el Señor, tengamos mucho cuidado, iglesia del Señor. No nos dejemos engañar por estos hombres que han entrado encubiertamente a la casa del Señor. Tengamos cuidado, sigamos glorificando, alabando a nuestro Señor Jesucristo, que Él pronto viene. Ánimo a seguir hacia adelante. Confiemos solamente en nuestro Señor Jesucristo. No pongamos la mirada en el hombre falla. Si hay algún amigo que me está escuchando, que me está viendo por medio de este video, no ponga la mirada en el hombre, no ponga la mirada en estos falsos profetas. Los apóstoles denuncian a estos falsos maestros, y nosotros como cristianos también debemos de denunciar esta clase de evangelio, de libertinaje que está entrando en la casa del Señor. Bendito sea Dios, es una bendición poderles saludar por este medio. A nuestros hermanos que nos están viendo, sigamos adelante. Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas seguir haciendo, seguir predicando la palabra del Señor, así que sigamos adelante buscando a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor.